Mis queridos hermanos, Dios me lo bendiga. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Quería levantarme hoy con el amor de Cristo y compartir esta revelación que tuve, que me impactó mucho, hermano. Yo estaba triste en estos días de junio 2024 y decía: Señor, no siento tu presencia como anteriormente, Señor. Tu siervo se siente que está a distancia, Señor. ¿En qué te hemos fallado? ¿Por qué está en silencio, Padre? Sé que tú siempre hablas a tu siervo. Sé que tiene mucho siervo tuyo, que tú tratas mucho con ellos, Señor. Pero siento tristeza, Señor. Siento un ambiente de soledad. ¿Qué pasa, Señor? ¿En qué te he fallado, mi Dios? Son la palabra que vino a mi vida para decírsela a Dios desde lo profundo de mi corazón. Mis queridos hermanos, en ese mismo instante caí en un sueño profundo. Era como si el mismo Dios me revelaba el motivo y la razón por qué se siente tan lejos de muchos de sus hijos y de muchos de los que se dicen ser su hijo en esta tierra. Era algo increíblemente poderoso, hermano. Cuando caí en ese sueño, es como si Dios me transportara al mundo para ver todas las cosas que Él aborrece. Pecado, drogadicción, maldades, falta de amor en su pueblo, falta de unión. Se critican, se odian uno con otro. Dios levanta a uno y el otro quiere destruirlo. Dios da dones ministeriales a otro y los otros se encargan por el celo y la envidia de destruir a los demás. Y así sucesivamente me veía predicando la palabra en la calle. Y el Señor me hacía observar todo a mi alrededor. Qué triste estás, nuestro Señor en el cielo. Cómo había tanta maldad. Cómo la gente con la droga, los vicios, los deseos sexuales, se destruían uno con otro. Cómo no había respeto hacia el prójimo. Cómo los mismos cristianos se encargaban de destruir el ministerio de otro. Y de repente fui levantado allí en el suelo. Y yo podía verme predicando, hablando palabra de Dios, dando esta palabra. Vosotros sois terriblemente pecadores delante de Dios. No hay amor en vuestros corazones. Están dedicados a lo que es la maldad. No reconocen al Dios de los cielos ni a su palabra. Y muchos que dicen que conocen a Dios, por su fruto lo deniegan. No hay amor a vuestro prójimo. Y seguí hablando fuertemente. Y venía en esta palabra: mira cómo está el mundo, lleno de pecado, de maldad, de envidia, de egoísmo, de traición, de lujuria, de perversidades sexuales, de menosprecio hacia la palabra de Dios. Dios es un Dios santo. De repente me veía con más cristianos predicando y llegamos a unos lugares que nos recibían con mucho amor y compartíamos la palabra.
Yo dije, ¿por qué ustedes niegan la palabra de Dios? Niegan al Dios verdadero, creador del cielo y la tierra, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire cómo ustedes están llenos de enfermedades. Muchas enfermedades, hospitales llenos. No pueden recibir sanidad. No pueden recibir sanidad porque ustedes no obedecen a Dios. Rechazan la palabra de Dios, rechazan el conocimiento de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Vosotros no teméis negar al Dios viviente. Miren sus hechos. Y el Señor me mostraba tanta gente enferma que serían más y más las enfermedades destruyendo al ser humano por el pecado que hay en la tierra. Y porque la gente niega a recibir a Cristo y niega a aceptar la palabra de Dios en sus corazones. Veía la maldad de los mismos cristianos destruyéndose uno con otro por celo, por la lujuria, por el reconocimiento y por tener más seguidores y otros por dinero y por fama. No había amor para el prójimo. Y la enfermedad más sobre el ser humano. Veía la depravación, cómo el ser humano se destruía con el alcohol, la droga, la prostitución, la mentira, el engaño, y con la codicia de su corazón. Y escuché, un Dios santo, ¿cómo es posible que esté en medio de gente pecadora que no se arrepienten y que todos los días de continuo van en mal en peor? De repente llegué a lugares donde habían personas en mesas sentados fuera y le predicaba y me recibían. Y esta fue la palabra que escuché. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta es la palabra que Dios ponía en mi boca, y la estaba citando. Toda la tierra caminaba de un lugar a otro, diciendo arrepentido. ¿Por qué ignoráis la palabra de Dios? El Señor dice que vosotros debéis humillarse, principalmente su pueblo. Aquí habla Dios a la iglesia. Por eso no hay dones de sanidad. Por eso no hay en muchas congregaciones ministerio de sanidad. Por eso hay muchos hombres que han caído de la gracia. Por eso el Espíritu Santo se ha apartado de mucho, porque ignora la verdad de Dios. Ya no hay amor por el prójimo. Todos estos dones de sanidad son dados por el Espíritu y están vigentes. Pero como la iglesia ha caído de la gracia, mucho de ella, y ya no buscan el rostro de Dios, no se humillan, son arrogantes, son creídos, soberbios, y no tienen amor con su prójimo. Parecen mundanos. Cristo nos llamó a ser un cuerpo en Él, con autoridad sobre todo demonio y principado. Y en esta revelación se me preguntaba, ¿por qué tantas enfermedades y no hay tantas sanaciones? Por la dureza del pueblo de Dios, de sus corazones. El pueblo de Dios ha endurecido su corazón y su vista la ha quitado de la verdad de Dios. Caminan con instinto de hombre, pensamiento de hombre, y creen que Dios va a sobrar de esta forma. No hay amor por el prójimo. Se destruyen uno con otro. El ministerio de un hombre es poderoso cuando obedece la palabra de Dios. Y yo le seguía preguntando a Dios, Señor, ¿por qué? Es como que si tu pueblo no tuviera poder en esta tierra y tú le has dado autoridad. Pero mira a los enfermos, los borrachos, los alcohólicos. ¿Dónde están esos milagros que deberían estar aconteciendo? Y de repente veo la soberbia de la iglesia que se dice ser iglesia de Cristo. La desunión los unos con los otros. Los celos ministeriales. El hermano con el hermano pleitea. El otro se levanta para hacer falsa calumnia del otro para hacerlo caer. Y veía tanta maldad. Y veía tan lejos que se encontraba la presencia de Dios.
de mucho aquí en esta tierra, porque su maldad, sus pensamientos, sus corazones no estaban rectos delante de Dios. Y todo el que vive una vida de esta forma, el Espíritu Santo se apartará de ti y tu ministerio ya no será el mismo. Y se me preguntaba, ¿por qué no hay tanta sanidad en la tierra? Porque el corazón del pueblo de Dios se ha desviado de la justicia, de la sana doctrina, de su verdad y de la búsqueda de Dios profunda, en arrepentimiento profundo. Fue muy triste ver todo eso. Había tanto enfermo, tanto borracho, se aumentaba día tras día. Esto lo recibí en el 2024, junio. Y esto yo veía que mientras pasaban los días y los años, más enfermedades, más depravación, más gente corrupta, más gente arrogante, más gente apartándose de Dios. Mucha gente ya cambiaba la doctrina. Veía tanta maldad. Y la pregunta se me hacía, ¿cómo un Dios santo puede habitar en medio de gente pecadora que no obedecen su palabra?